A primera hora de la tarde del 24 de junio de 2009, Michael Jackson bajó las escaleras de su mansión en Holmby Hills, entró a la cocina y se sentó con sus 3 hijos a comer. La chef Kay Chase había preparado atún sellado con ensalada orgánica y un vaso de zumo fresco de zanahoria y naranja. Jackson se sentó, miró a sus hijos, juntó las manos y antes de tocar la comida, dijo 2 cosas. Gracias. Dios los bendiga. 24 horas después, a la misma hora exacta, su cuerpo estaba en una mesa del médico forense del condado de Los Ángeles. Y lo que ocurrió entre ese almuerzo y esa mesa es la historia más precisa y más dolorosa que existe sobre los últimos momentos de Michael Jackson. Para contar esa historia con el rigor que merece, hay que seguirla minuto por minuto, porque cada detalle importa. Y porque la distancia entre quien era ese hombre a las 2 de la tarde del 24 de junio y lo que quedó de él a las 2:26 de la tarde del 25 dice algo que ningún titular ha podido capturar del todo. Chase recordó más tarde que esa tarde Jackson parecía notablemente saludable, con energía y afectuoso con sus hijos. Eso no encajaba con la imagen que los medios habían construido durante semanas de un hombre en estado de colapso. Era un hombre que, al menos en ese almuerzo con sus hijos, parecía presente, no ausente, no drogado, no perdido, presente. Jackson había impuesto en esa casa una disciplina doméstica estricta, prohibía a sus hijos consumir dulces procesados, aplicaba horarios de estudio con tutores en casa, y trataba los momentos de comida familiar como espacios sagrados para bromas, historias y atención completamente indivisa. Esa fue la última comida que Michael Jackson compartió con sus hijos. Nunca volvería a sentarse a esa mesa con ellos. Poco antes de las 7 de la tarde, Jackson salió de la mansión de 8 habitaciones en 100 North Carolwood Drive, en Holmby Hills. Subió al asiento trasero de un Escalade azul marino conducido por su guardaespaldas Fahim Muhammad. Su asistente personal, Michael Amir Williams, viajó en el asiento del copiloto. El destino era el Staples Center, a 25 kilómetros al sur, donde los esperaba el equipo completo de This Is It. Alberto Álvarez, director de logística de Jackson, esperaba el vehículo en el Staples Center y condujo a Jackson en un carrito de golf hasta su camerino. Lo que ocurrió a continuación es algo que casi ningún medio reportó con la atención que merece. Antes de pisar el escenario esa noche, Jackson se reunió con el productor de televisión Ken Ehrlich y su manager Frank DiLeo para finalizar el contrato de un especial de televisión de Halloween que iba a emitirse el 31 de octubre de 2009 en CBS. Jackson estaba firmando contratos para un futuro en la televisión en las horas finales de su vida. No era un hombre que estuviera despidiéndose, era un hombre que seguía construyendo, que seguía planificando, que creía, con una convicción que nadie que lo vio esa noche pudo refutar, que tenía más por delante. El ensayo comenzó. Y lo que ocurrió en ese escenario del Staples Center durante las siguientes horas fue, según todos los testimonios disponibles, extraordinario. Jackson repasó varios de sus clásicos: Wanna Be Starting Something, Billie Jean, Smooth Criminal y She's Out of My Life. Por primera vez esa noche, sobre un enorme monitor instalado en el escenario, Jackson vio los acompañamientos en video que se habían preparado para algunas de esas canciones. Dorian Holley, su director vocal desde hacía décadas, estaba de pie junto a él durante el ensayo. Holley dijo después que era difícil distinguir diferencia alguna entre la energía y la fisicalidad de Jackson esa noche y la de sus épocas anteriores. Ken Ehrlich, productor ejecutivo que observaba desde el suelo del estadio, declaró: «Estaba realmente en buena forma, muy emocionado con la gira, muy emocionado con que todo empezara. Ciertamente no mostraba ningún signo de estar cansado o de no estar concentrado». Ese testimonio,
el de un hombre con décadas de experiencia en producción de espectáculos en vivo, sobre un artista que 14 horas después estaría muerto, es imposible de procesar completamente. Porque lo que Ehrlich vio esa noche no era actuación, era real, y lo que viene después lo hace todavía más imposible de entender. La última canción que Michael Jackson interpretó en un escenario en toda su vida fue Earth Song, una canción sobre la destrucción del planeta, sobre la guerra, sobre lo que los seres humanos le hacen al mundo y a los demás. La había escrito en 1995. La había cantado durante décadas. Y esa noche del 24 de junio de 2009, pasada la medianoche, con las cámaras de producción capturando cada movimiento, Jackson la cantó por última vez. El ensayo terminó alrededor de la medianoche con esa interpretación de Earth Song. Jackson abrazó a sus bailarines, agradeció al equipo y les deseó buenas noches. Dios los bendiga, recordaron que dijo los bailarines Mekia Cox y Ashton Smith, las mismas palabras que había dicho a mediodía sobre la comida con sus hijos. Las mismas palabras con las que cerró la única noche que le quedaba. Jackson regresó a Carolwood Drive, deteniéndose brevemente en la verja de metal de la entrada para saludar a un pequeño grupo de fans que esperaba afuera de su casa. Eso era algo que hacía. Sabía que estaban ahí. Sabía que llevaban horas esperando, y se detuvo. En el camino a la cama, en la oscuridad de la madrugada, se detuvo para saludar a las personas que lo amaban desde el otro lado de una verja de metal. Cuando el escalade entró a la entrada, el guardaespaldas Muhammad notó el coche del doctor Murray aparcado afuera de la casa, igual que muchas noches anteriores. Murray estaba esperando. Ya en el interior, Jackson subió las escaleras hacia su habitación. Lo que ocurrió después de esa subida es lo que Conrad Murray describió en una entrevista con la policía realizada el 27 de junio, 2 días después de la muerte de Jackson. Ese relato, con todas sus inconsistencias y omisiones que saldrían a la luz durante el juicio de 2011, es el único registro disponible de lo que ocurrió en esa habitación entre la medianoche y las 10:40 de la mañana siguiente. Murray intentó que Jackson durmiera sin propofol. Primero le administró diazepam oral. Jackson no durmió. Murray le inyectó lorazepam por vía intravenosa. Jackson no durmió. Murray añadió midazolam. Jackson seguía despierto. Según su propio relato, Jackson llevaba más de 40 días sin poder conciliar el sueño de forma natural. Cada noche era una negociación entre lo que Murray sabía que era peligroso y lo que Jackson necesitaba para funcionar al día siguiente. Esa noche, la negociación duró horas. Después de una noche sin dormir, Murray dijo que Jackson exigió repetidamente el propofol, el líquido blanco que a veces llamaba su leche. Alrededor de las 10:40 de la mañana del jueves, Murray dijo que cedió a las exigencias de Jackson y empujó 25 miligramos de la sustancia a su vía intravenosa. Jackson cerró los ojos. Murray esperó. Murray permaneció con el cantante sedado durante unos 10 minutos, luego salió al baño. Menos de 2 minutos después, Murray regresó y encontró a Jackson sin respirar. Lo que ocurrió en esos 2 minutos, entre que Murray salió y volvió, es lo que ningún forense, ningún juez y ningún jurado pudo reconstruir con certeza absoluta, porque el único testigo de esos 2 minutos era el propio Jackson. Y Jackson ya no podía hablar. Los registros telefónicos muestran que Murray realizó al menos 3 llamadas entre las 11:18 y las 11:51 de la mañana, a su clínica en Las Vegas, a un paciente y a una amiga. Mientras Jackson yacía en esa habitación sin respirar, su médico personal estaba al teléfono. El asistente Alberto Alvarez testificó que cuando Murray finalmente lo llamó, sus palabras fueron: «Llámame de inmediato, llámame de inmediato». Y que antes de llamar al 911,
Murray le pidió que recogiera los frascos de medicamentos que estaban en el suelo y sobre la mesita de noche. La llamada de emergencia se realizó a las 12:21. Mientras eso ocurría en el segundo piso, Kai Chase estaba abajo, en la cocina, preparando el almuerzo. Envolvía la comida en papel film al estilo de servicio de habitación, como le gustaba a Jackson. Esperaba que Murray bajara entre las 10 y las 10:30, como hacía cada mañana con los tanques de oxígeno. Esa mañana Murray no bajó. Chase pensó que Jackson simplemente dormía hasta tarde. A las 12:05, escuchó pasos corriendo por la escalera. Murray bajaba gritando el nombre del hijo mayor de Jackson. «Ve a buscar a Prince». Chase corrió al salón donde los 3 niños jugaban. Le dijo al de 12 años, «Dad prisa, creo que algo le pasa a tu papá». Paris, de 11 años, comenzó a llorar en el pasillo mientras los paramédicos subían las escaleras corriendo. Chase, la niñera y otra empleada doméstica se tomaron de las manos en la planta baja y comenzaron a rezar. Los paramédicos Richard Seneff y Martin Blount encontraron a Jackson en el suelo de su habitación, piel fría, ojos abiertos, pupilas fijas y dilatadas. El monitor cardíaco portátil que conectaron mostró una línea completamente plana. Seneff le preguntó a Murray cuánto tiempo llevaba Jackson en ese estado. Murray respondió que había ocurrido justo cuando llamó. Seneff no lo creyó. La piel estaba demasiado fría, las pupilas demasiado fijas. Los paramédicos intentaron 2 rondas de reanimación y estaban a punto de interrumpir el tratamiento. Pero Murray dijo que asumiría la responsabilidad e insistió en que la reanimación continuara en la ambulancia. La ambulancia llegó al Ronald Reagan UCLA Medical Center a la 1:07 de la tarde. El equipo de urgencias intentó durante más de 1 hora traer a Jackson de vuelta. Administraron epinefrina, vasopresina, atropina, dopamina y bicarbonato de sodio. Lo intubaron. Hicieron compresiones torácicas continuas. Nada respondió. Y durante todo ese tiempo, Murray no mencionó el propofol. Les dijo que había administrado lorazepam, que no había historial de consumo de drogas. Les dio información falsa mientras intentaban salvar a alguien cuyo diagnóstico real necesitaban para tomar decisiones médicas correctas. A las 2:26 de la tarde del 25 de junio de 2009, Michael Jackson fue declarado muerto. Tenía 50 años. Exactamente 24 horas habían transcurrido desde que se sentó a su mesa del comedor, inclinó la cabeza y susurró una oración de gratitud sobre un plato de atún sellado. Después de que se declaró la muerte, Murray comenzó a llorar. Le dijo a los hijos de Jackson que su padre había fallecido. Luego le preguntó al asistente, ¿hay alguna forma de que pueda ir a casa? ¿O que me lleven a la casa? Quiero recoger mi coche. Y tengo hambre. El asistente le respondió que no creía que fuera buena idea que Murray regresara a la casa. Esa es la última frase documentada de Conrad Murray en relación directa con la muerte de Michael Jackson. Quiero recoger mi coche. Y tengo hambre. No hay forma de comentar esa frase que no resulte insuficiente. Hay algo en la cronología de ese último día que ningún análisis legal puede resolver del todo. Porque lo que esa cronología revela, vista completa, es la imagen de 2 realidades paralelas que existían dentro del mismo cuerpo, al mismo tiempo. A las 2 de la tarde del 24 de junio, Jackson era un hombre que oraba con sus hijos antes de comer, que firmaba contratos para programas de televisión, que abrazaba a sus bailarines después del ensayo y les decía «Dios los bendiga», que se detenía frente a la verja de su casa para saludar a los fans que esperaban en la oscuridad. Y a las 4 de la madrugada del 25, ese mismo hombre, en esa misma habitación, le pedía a su médico con desesperación que le diera el anestésico que lo dejaría inconsciente, porque era la única forma que conocía de descansar. Esas 2 realidades no se contradicen, coexistían.
Y esa coexistencia es la que hace que los últimos momentos de Michael Jackson sean algo más que la historia de una sobredosis, o de una negligencia médica, o de un sistema que falló. Son la historia de un hombre que hasta el último día de su vida siguió siendo, al mismo tiempo, las dos personas que siempre fue: el artista que llenaba escenarios con una presencia que nadie que la vio en persona pudo describir sin emoción, y el hombre privado que nunca encontró dentro de las paredes de ninguna de sus casas el descanso que necesitaba para seguir siendo el primero. Randy Phillips, el CEO de AEG Live, acompañó a Jackson hasta su coche cuando el ensayo terminó. Michael puso su brazo alrededor del promotor. «Gracias por haberme llegado hasta aquí», le dijo en ese susurro de voz que quienes lo conocían bien reconocían de inmediato. «Puedo hacerlo desde aquí. Sé que puedo hacer esto». 14 horas después, Michael Jackson estaba muerto. Lo que queda de ese día, lo que ningún expediente judicial archiva y ningún informe forense puede documentar, son las dos palabras que repitió al mediodía sobre la comida con sus hijos y a medianoche frente a sus bailarines. Las mismas palabras al principio y al final de las últimas horas que tuvo en este mundo. Dios los bendiga. Un hombre que pasó la última noche de su vida pidiéndole a su médico que lo dejara dormir y que pasó la última tarde de esa misma vida bendiciendo a las personas que lo rodeaban. Eso no es contradicción. Es el retrato más completo que existe de quién era realmente Michael Jackson. Y es, al mismo tiempo, lo más difícil de sostener en la mente sin que algo se rompa.